Buenas noches, estimados hermanos, Dios los bendiga. Qué bendición abocarnos al estudio de la palabra de Dios. En un medio como estos, abocarnos al estudio de la palabra de Dios es santificar el medio, ¿verdad? Otras personas los pueden usar para un sinfín de situaciones, pero nosotros santificamos este medio usándolo para aprender la palabra de Dios y estar juntos. Marielo soporta, bendiciones, qué bueno, ya eh, tengo el primer reporte de sintonía y entonces ya siento que no estoy solo y que enhorabuena para comenzar. Voy a hacer una oración poniendo este momento en las manos del Señor. Dios Todopoderoso, en esta noche, Señor, te pedimos que tú bendigas este estudio bíblico, que tú nos abras los ojos, el entendimiento, el espíritu, la mente, todo nuestro ser, Señor, y que uses a este servidor para transmitir el estudio de tu palabra y que en todo Jesucristo sea glorificado, que tu Espíritu Santo sea el que nos enseñe, Señor, nos guíe, Señor, por favor. Dios, toma control de todo esto, pedimos que tu sangre preciosa nos cubra a todos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, bendiciones. Hoy tenemos un tema de singular, muy singular, ¿verdad? Un tema muy importante que es el cristiano eh, frente a los poderes satánicos. Cristiano frente a los poderes satánicos. Es un tema fuerte, es un tema para ahondar, es un tema que se las trae, ¿verdad? Y bueno, vamos a comenzar. Ojalá se vayan agregando a las personas prontamente para que puedan tener un panorama completo del estudio. Y como siempre les digo, está abierto para la participación, para las preguntas, está abierto para lo que ustedes dispongan. Bueno, el cristiano frente a los poderes satánicos. Esto es muy interesante, ¿verdad? Porque muchos hoy en día, a hablar del diablo, hablar de los poderes satánicos, es una tontería, ¿verdad? Es una tontería, así lo consideran. Liliana y Carlitos, bendiciones. Allá por muchos años atrás, quizás por los años principios del siglo pasado, un teólogo famoso creó lo que se llama la desmitologización. Su nombre era Bullmann, un alemán. Y este hombre lo que quiso fue, decía él, que el Evangelio llegara a todos los hombres, a todas las personas del siglo XX, y que para eso había que desmitologizar la Biblia, es decir, que para el hombre del siglo XX no era posible que se le hablara de demonios, que se le hablara de ángeles, que se le hablara de milagros, que se le hablara del nacimiento virginal de Cristo, que se le hablara de la resurrección, que había que quitarle todo eso a la Biblia para que quedara solamente el mensaje central de Cristo, según él, ¿verdad? Bueno, causó en esos años mucho revuelo y mucho mal a la iglesia, ¿verdad? Porque una ola de incredulidad entró en los seminarios bíblicos y hizo mucho daño. Y entre las cosas que él pues enseñaba como un mito era la existencia de los poderes satánicos, los poderes malignos, la existencia del diablo, ¿verdad? Entonces, al igual que Bullmann en esos años, hoy en día, en el siglo XXI, muchos consideran que hablar de estas cosas es una tontería, es un mito, que fue algo de tiempos pasados. Ilse y Carmen Zárate y Marielos, bendiciones. Que hablar de estas cosas no tienen sentido hoy en día, ¿verdad? Se les ha considerado mitos, se les ha considerado ideas prehistóricas, ¿verdad?
Pero por el otro lado está el otro extremo, ¿verdad? Personas que han abrazado las prácticas como el satanismo, ¿verdad? Incluso hay una iglesia, se denominan iglesia, ¿verdad? No lo son, lógicamente, pero se denomina iglesia luciferiana y está en todo el mundo. Aquí incluso a Costa Rica venían a hacer una celebración, la hicieron, y esta iglesia luciferiana, ¿verdad? Adoran a Satanás, ¿verdad? Y tratan de presentar una idea de Satanás como un personaje bueno, ¿verdad? Entonces, mientras hay un extremo que lo niega, hay otro extremo que se está dedicando a la práctica de estas cosas terribles, satánicas, ¿verdad? Por esto, por eso es muy importante que usted y yo como cristianos sepamos lo que dice la Biblia, lo que dice la Biblia. Si usted va a una librería cristiana o a los estantes de literatura cristiana en supermercados, usted posiblemente va a encontrar muchos libros de guerra espiritual, de demonología, de angiología, pero la mayor parte de estos libros solamente hablan de las experiencias del autor, de lo que pensó Julano de tal, del testimonio de tal, de lo que vivió el otro, y normalmente hablan de cosas que son suposiciones y algunas veces hasta inventos de su imaginación, ¿verdad? Por eso es que en lo que se refiere a un tema tan importante como esto, los cristianos tenemos que ser muy radicales, ¿verdad? No vamos a negar la existencia de Satanás y de sus demonios, pero no vamos a caer en el otro extremo, ¿verdad? Que está cayendo el pueblo de Dios, ¿verdad? De exaltar los poderes de las tinieblas, de escribir libros de suposiciones y cosas que se imaginan, que no tienen que ver absolutamente nada con lo que dice la Biblia. Es extra bíblico. Y en temas como estos y en cualquier tema, a nosotros los verdaderos cristianos lo que nos interesa es lo que dice la Biblia. Nada más. Porque más allá de lo que diga la Biblia, es imaginación, son inventos, son teorías, son engaños, a veces hasta para vender libros y hacer comercio. Y en el caso de que se haya dado una experiencia genuina en algún cristiano, pues es una experiencia en la vida de un creyente que no tiene por qué ser norma. Las experiencias nunca son norma. Yo puedo tener una experiencia espiritual y no significa que tengo que enseñarle a la iglesia y que todo el mundo ahora tiene que abrazar esa experiencia que yo tuve, porque las experiencias no son normativas. Lo único que es normativo es la bendita palabra de Dios. Así que, hermanos, vamos a ir a la Biblia a ver qué es lo que la Biblia nos dice al respecto, ¿verdad? Vamos a ver tanto cómo actúa el enemigo en el mundo, en las sociedades, en las estructuras, en las familias, en contra de los cristianos, en las iglesias. Vamos a tratar de analizar este tema y bueno, esperamos avanzar bastante el día de hoy. Lo primer punto, Ilse, bendiciones. Y si está Ani por ahí, también bendiciones a Ani. Dios los continúe bendiciendo a todos, ¿verdad? Si tienen dudas pueden ponerlo. Entonces, el primer punto que nosotros vamos a desarrollar es que efectivamente existen los espíritus demoníacos, existen, no es invención del hombre, no es un mito, existen, ¿verdad? Yo creo que no hay cosa que pondría más contento al diablo que se ignore su presencia y que se niegue su existencia, porque si se niega su existencia, él tiene más libertad para actuar, ¿verdad? Entonces sí existen los espíritus demoníacos y son seres espirituales, ¿verdad? Tienen existencia y facultades personales, es decir, no es solamente una fuerza, tienen facultades personales, tienen inteligencia, piensan, planifican. Son seres inteligentes de naturaleza espiritual.
Estos seres están en rebelión contra Dios, por eso se llama el reino de las tinieblas, y nosotros en el reino de Jesucristo dice que estamos en el reino de la luz, ¿verdad? Entonces ellos son seres en rebelión contra Dios, se rebelan contra todo lo que tiene que ver con Dios. Y escuchen muy bien esto, ellos tienen como objetivo dañar todo lo que Dios ha creado, todo lo que lleva el sello de Dios y todo lo que es hecho a imagen y semejanza de Dios. Por eso es que el diablo se ensaña contra las personas y quiere destruirlas. ¿Por qué? Porque el ser humano le recuerda a Dios. Porque el ser humano ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si él puede coger un ser humano y destruirlo y hacerle un estropajo de la sociedad y verlo ahí totalmente arruinado por las drogas, por el alcohol, tirado en un caño, ¿verdad? Que es casi solo huesitos y piel, ¿verdad? Y usted le dice a alguien que esa es la imagen de Dios, es algo que usted diría, ¿cómo va a ser eso, verdad? Eso es lo que el diablo trata, de destruir las personas porque está enojado y ensañado contra Dios y las personas tienen la imagen de Dios. También estos seres espirituales, estos seres demoníacos actúan en la sociedad, ¿verdad? Actúan en la sociedad. Ellos se meten, distorsionan el pensamiento de la gente, distorsionan la conducta, siembran antivalores en la sociedad, usan a individuos para propagar modos de vida contrarios a Dios, ¿verdad? También estos seres espirituales se meten en las relaciones entre las personas, ¿verdad? En las relaciones para crear conflicto. Les fascina crear conflicto entre las personas, incluso al punto de que una persona llegue a dañar o hasta quitarle la vida o a odiar a otra persona, ¿verdad? También tratan de dañar la naturaleza muchas veces, ¿verdad? Y de dañar todo lo que el hombre pueda crear, ¿verdad? Dios es creador, por lo tanto el hombre que es hecho a su imagen es creativo. Y entonces el hombre tiene esa capacidad de ser creativo. Entonces, ¿qué va a hacer el diablo? Todos los inventos que el hombre hace, todos los avances tecnológicos que pueden ser para bien, ahí se va a meter el diablo para darles vuelta y hacer que obren para mal. Por ejemplo, algo tan sencillo como un medio como estos, ¿verdad? Como el Internet, que realmente puede ser bien usado, una bendición para la educación, para el desarrollo de las personas, para que las personas tengan acceso a conferencias, estudios, conocimientos que nunca antes estaban al alcance de todas las personas, porque para conocer ciertas cosas se requería dinero para poder comprar un texto, un libro, y ahora hay acceso a esto hasta las personas que no pueden, no saben leer, pueden escuchar una conferencia, una enseñanza y sobre todo para la palabra de Dios. Es algo maravilloso, ¿verdad? Incluso por internet, clases de universidad y a la distancia, hasta cirugías han hecho a la distancia, ¿verdad? Con robótica. Entonces, todo esto maravilloso que es creatividad del ser humano y que de alguna manera refleja al Dios creador, el diablo se mete en eso para entonces darle vuelta, para poner un lado oscuro, para usar eso en contra de Dios, confundir a las personas. Entonces, lo que es una bendición, él trata de convertirlo en algo malo, ¿verdad? En algo malo. Igualmente las artes, ¿verdad? Qué cosa más preciosa es el arte, ¿verdad? Una pintura. No me gusta ser legalista a mí en asuntos de arte porque pienso que hasta una canción secular puede ser una obra de arte, un poema precioso, ¿verdad? Pero, ¿qué hace el diablo? Bueno, usa las artes, las enturbia, ¿verdad? Y usa individuos en las artes para, por medio del arte,
y con la excusa del arte promover la promiscuidad, la desnudez, la inmoralidad. Entonces vemos cómo en todo lo bello y en todo lo bueno y en todo lo que proviene de esa creatividad que le ha dado Dios al ser humano, se mete el diablo, ¿verdad? Para poner al ser humano en rebelión contra Dios y en desobediencia contra Dios. Y tratar de que el hombre no se someta a la autoridad de Dios, ¿verdad? Por eso es que hasta los cristianos nos cuesta someternos a la autoridad de Dios, porque tenemos lucha contra estos seres espirituales que existen, que son una realidad, espíritus demoníacos, ¿verdad? Que actúan en la sociedad. Nosotros podemos ver el principio de esto en Génesis capítulo 3, ¿verdad? Es muy conocido, donde habla de la tentación. Génesis capítulo 3 dice, vaya conmigo, camine ahí prontito en las escrituras, ¿verdad? Génesis 3 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había dicho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Desde el principio de la creación vemos al enemigo, ¿verdad? Vemos a Satanás, y de la misma forma actúan todos sus demonios usando una criatura, usando una serpiente que se cree que en ese momento no son tan feas como las que hoy conocemos, sino que era un animal sumamente atractivo, ¿verdad? Dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y incluso en esculturas muy antiguas y todo se ven serpientes con extremidades caminando, ¿verdad? Caminando. El castigo de Dios fue que de ahora en adelante se arrastrarían sobre la tierra, pero parece que era una criatura muy hermosa, erguida, con extremidades, ¿verdad? Y sí, como dice la hermana Ilse, desde el principio vemos al diablo metiéndose en esta criatura hermosa para atraer a Eva y decirle, ¿qué te dijo Dios? Tal y tal cosa. No es cierto. No es así, como dice aquí la hermana Ilse, acusar a Dios de mentiroso. No es cierto, no moriréis. Es que Dios sabe que si ustedes se comen esa fruta, ustedes van a ser igual que Él. Oiga qué mentira, van a ser igual que Él y Él no quiere competencia. Él no quiere competencia, así que cómasela y usted va a ser igual que Dios. Entonces vemos lo mentiroso que es el diablo desde el principio, cómo quiere hundir a la persona, rebelarla contra Dios, porque después sabe que el juicio de Dios va a caer sobre esas personas y él se va a gozar, ¿verdad? En Isaías, libro de Isaías, capítulo 14, vamos a ir al libro de Isaías. Quiero ser bien puntual en esta oportunidad para abarcar un poquito más. Isaías capítulo 14. Y ojalá usted apunte los versículos, vaya siguiendo conmigo. Isaías capítulo 14, verso 12. Nos habla ahí, ¿verdad? De lo que estamos convencidos que es la existencia del maligno. Cómo comenzó este ser espiritual, ¿verdad? Dice, capítulo 14 de Isaías. Dice desde el verso 7, toda la tierra está en reposo y en paz, y se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano diciendo, desde que tú pereciste no ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros.
Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Oiga, qué tremendo. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Entonces aquí nos hace ver que originalmente era un ángel, un arcángel precioso llamado lucero, luz de la mañana. Dice, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Miren qué soberbia, miren qué arrogancia de este ángel a causa de su hermosura tan maravillosa que Dios le había dado. Dice que se llenó de soberbia y dijo, ¿por qué van a estarle dando alabanzas a Dios? ¿Y por qué voy a seguir yo con esta arpa? Si usted lo lee ahí minuciosamente, ¿por qué voy a seguir yo con esta arpa dirigiendo los coros celestiales para adorar a Dios? No. Yo voy a subir hasta las estrellas donde Dios tiene su trono y voy a poner mi trono a la par. Oiga usted, y voy a ser semejante al Altísimo. ¿Pero qué pasó? Dice verso 15, tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió cárcel? Entonces vemos cómo él se rebeló contra Dios, ¿verdad? Y entonces, definitivamente, muy interesante esa observación, ¿verdad? 5 veces usa el yo, la característica del orgullo, ¿verdad? Y así, igualmente, cuando escuchamos, tenemos una conversación con una persona y la oímos que solo yo, podemos ver el tamaño del ego de esa persona. Entonces, miren, así se llenó Satanás de orgullo, de soberbia, de arrogancia. Quiso estar a la par de Dios, dice, seré semejante a Él, y no solamente a Él le van a adorar, sino que me van a adorar a mí también, pero, ay Señor, que a la vez de la arrogancia, qué estupidez, ¿verdad? ¿Quién puede ser semejante al Altísimo? Lo derribó seguro de un manazo, ¿verdad? Lo arrojó hasta la tierra y dice, quedó convertido en un tizón, en una cama de gusanos, ¿verdad? Perdió todo su brillo y su esplendor. Y ahí fue una de las primeras rebeliones, porque yo veo en la Biblia que hay varias rebeliones satánicas, varias rebeliones de ángeles contra Dios, ¿verdad? Los ángeles que se rebelaron contra Dios en esa ocasión, porque no fue solo Satanás, sino que él creó toda una rebelión de ángeles que se rebelaran contra Dios. Todos esos perdieron su brillo y su esplendor, y se convirtieron en demonios, ¿verdad? En espíritus demoníacos. Esa es la existencia de los demonios. Juan capítulo 10, verso 10. Juan capítulo 10, verso 10. Aunque este pasaje está hablando de los líderes religiosos de Israel, a ellos a quienes llaman ladrones, pero muestra también las características que tiene el enemigo y los demonios. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Vean como aunque propiamente aquí no está hablando del diablo, sino que está hablando de todos los maestros y líderes religiosos de Israel, a quien él llama ladrones, ¿verdad? Porque lo que querían era robar al pueblo a través de la religión. Pero describe también el carácter del enemigo y de los demonios. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Nada bueno procede del enemigo y de los demonios. Dice, pero yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Qué precioso, ¿verdad? Lo que hace el Señor Jesús. Pero vemos que ahí es una realidad, ¿verdad? Estas características. Ahora, estos seres espirituales, estos seres demoníacos que hablamos son Satanás, ¿verdad? Que se rebeló contra Dios, que era un ángel bello, querubín, y usted lo puede encontrar también en Ezequiel, hay unas características, pero no vamos a ver ahora ese pasaje. Pero entonces
Satanás se convierte en Satanás y todas las huestes de ángeles que se rebelaron, ¿verdad? Esos son los seres espirituales demoníacos. Y la Biblia nos los muestra en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 11 y 12. Dice así. Efesios capítulo 6, versículo 11 y 12. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra ¿qué? Contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Entonces, vemos cómo la Biblia nos habla a los cristianos que esta es una realidad, que existen los demonios y que están, como vamos a ver más adelante, bien organizados, ¿verdad? Y nos dice el Señor, fortalezcanse en mí, fortalezcanse en el poder de mi fuerza y pónganse la armadura de Dios y manténganse firmes, porque hay una lucha espiritual, dice, el diablo y sus demonios, ¿verdad? Gobiernan el mundo, gobiernan este mundo, temporalmente, tienen autoridad sobre este mundo. Satanás es el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, con minúscula, ¿verdad? Y entonces usted y yo enfrentamos una lucha, ¿verdad? No contra el patrón que nos hace la guerra, no contra el compañero, no contra ese familiar difícil. No, 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 no. No, esos pueden ser instrumentos usados por el enemigo. Nuestra guerra no es contra carne y sangre, no es contra personas, no es contra seres humanos. Nuestra guerra es contra príncipes, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo, huestes espirituales en las regiones celestes. Siempre he dicho que si tuviéramos un telescopio que pudiera ver la realidad espiritual, ¿verdad? O unos binóculos con los cuales nosotros podamos, unos anteojos, pensemos en unos anteojos, ¿verdad? Ahora existen unos anteojos infrarrojos que se ponen y entonces se puede ver en la noche, se puede ver en la oscuridad, los usan ahora en tiempos de guerra, ¿verdad? Si nosotros tuviéramos unos anteojos con unos rayos, no sé, infrarrojos, no sé qué se pudieran decir, ¿verdad? Que nos lo pusiéramos y viéramos la realidad espiritual, pegaríamos gritos, hermanos. Pegaríamos gritos de ver en los aires esa multitud de demonios, esa multitud, de huestes espirituales, esa multitud de espíritus demoníacos acechando, usando personas, poseyendo a otros, usando a unos para hacerle daño a otros, instando a la pornografía, a la fornicación, a la inmundicia, a la lascivia, y los veríamos también atacando a los creyentes, ¿verdad? Pero bendito sea Dios que aquí solamente nos muestra una parte, porque la Biblia dice que también Dios le abrió el profeta oró para que le abriera los ojos a su siervo y pudo ver que habían legiones y legiones y legiones de huestes angélicas que estaban a favor del profeta. Y en el Nuevo Testamento retoma ese pensamiento, dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y la Biblia nos habla que hay ángeles, multitud de ángeles también a nuestro servicio, ¿verdad? Así que con esos anteojos podríamos ver, sí, claro, el diablo tiene razón Carmen, el diablo usa a las personas para hacer de la suya, las usa. Y muchas veces nosotros no entendemos que nuestra lucha no es contra esas personas y nos rebajamos, ¿verdad? A pelear en la carne, a decir dime que te diré y todo. A veces hay circunstancias que ameritan que se pague un abogado, que se lleve el asunto legalmente porque hay que hacerlo, ¿verdad? Pero entendiendo que esas personas solamente las está utilizando el enemigo y que nuestra lucha en realidad no es ni siquiera con esa persona, sino con espíritus que están utilizando esas personas para robarnos la paz y hacernos daño, ¿verdad?
pero gracias a Dios estamos cubiertos con la sangre preciosa de Cristo Jesús y hay ángeles de Dios. Pero lo que quiero enseñar es que estos seres son Satanás y sus huestes de ángeles y son reales, ¿verdad? Primero Pedro, vaya conmigo a Primero Pedro. Primero Pedro, capítulo 5, versículo 8. Usted ve que una de las características de los martes es que vamos Biblia. Lo que a veces no se puede hacer un domingo, ¿verdad? Aunque trato de usar mucho la Biblia los domingos, ¿verdad? Pero aún así me limito una cantidad enorme de textos que quisiera compartir porque es una enseñanza más corta, tipo predicación, ¿verdad? Pero aquí tenemos que ir Biblia, porque lo que yo piense no es tan importante como lo que Dios dice, ¿verdad? Entonces, 1 Pedro 5, verso 8, dice, sed sobrios y velad. Si quiere que se lo traduzca en un lenguaje contemporáneo, diga, pellízquese, ¿verdad? Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces vemos cómo el Señor de una forma muy clara nos dice, ¿verdad? Hay una lucha espiritual, pellizquense, velen, porque el diablo es como un león rugiente que anda buscando a quien devorar, ¿verdad? Al cual, ¿qué debemos hacer? Resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo vuestros hermanos en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, y Apocalipsis capítulo 12, tal vez usted puede decir, se puede hablar más de esos versículos, sí, pero en este momento solamente estoy demostrando con estos versículos la realidad del mundo espiritual, que sí existen realmente los demonios, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 9. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Dice así. Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 9. Con esto que habla Carmen de que el diablo usa a las personas para hacer de las suyas, es cierto, ¿verdad? Pero lo más triste es que el enemigo se valga de uno que es creyente para hacer daño a otra persona o para hacer quedar mal el evangelio. Porque qué tremendo cuando uno ve al apóstol Pedro, ¿verdad? Que se vuelve el Señor y dice, cállate, Satanás, ¿verdad? Porque lo que estaba hablando Pedro no venía de Dios, estaba dejando que el enemigo usara sus palabras, así que Dios nos libre, porque esto es tremendo, ¿verdad? Apocalipsis 12, 7 al 9 dice, después hubo una gran batalla en el cielo, oiga, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Ajá. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar en el cielo para ellos, ¿verdad? Los echaron del cielo. Pero vea usted que fue una rebelión porque como estaban Miguel y sus ángeles, ángeles de Dios, estaban luchando contra el dragón y sus ángeles. O sea, el dragón levantó una rebelión de ángeles, ¿verdad? Entonces, vemos aquí algo que a veces los teólogos niegan, ¿verdad? Que es el libre albedrío. Pero vemos que los ángeles tienen albedrío, poder de decisión. Verso 8 dice, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Dios la bendiga, Flor. Y fue lanzado, y aquí nos va a decir quién es el gran dragón. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. ¿Cuál es la serpiente antigua? La de Génesis, la que leímos, que tentó a Eva. La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero.
Entonces vemos quién es el que está engañando al mundo entero, ofreciendo mentira al mundo entero, ofreciéndole libertad, diciéndole sean libres, deslíguense de la religión, deslíguense de la Biblia, sean verdaderamente libres, vivan con libertad, disfruten del sexo libre, disfruten del estilo de vida que ustedes quieran. Disfruten de todo eso. Eso es el diablo, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, a la tierra, ¿verdad? Y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, hermanos, por eso es que tenemos una lucha aquí en la tierra, ¿verdad? Y sí, dice Carmen que es muy triste darse cuenta cómo los cristianos a veces nos dejamos usar por el enemigo, ¿verdad? A veces viene alguien muy animado a contarnos algo y sin darnos cuenta, a veces en lugar de animarlo en la vida espiritual lo desanimamos o dijimos una palabra hiriente o cosas en las cuales vemos y decimos, uy, el diablo se aprovechó de mis palabras, ¿verdad? Bueno, cuando eso suceda, ahí el camino es primero pedir perdón al Señor y luego oír y reconocer nuestras faltas. Dice la Biblia para que el diablo no gane ventaja, porque no ignoramos sus maquinaciones, ¿verdad? Entonces, ok. Entonces, hasta aquí que hemos visto, repasemos, hasta aquí hemos visto, hermanos, que el diablo fue un ángel creado por Dios con gran autoridad en los cielos, pero que él quiso hacerse como Dios y tomó gran poder y se rebeló, ¿verdad? Con una cantidad de ángeles. Y desde entonces está en pugna, en lucha contra Dios, ¿verdad? Y contra toda la creación de Dios. Tiene en especial la tierra como teatro de actividades. Vean que dice ahí, Apocalipsis 12, que fue lanzado a la tierra, ¿verdad? Entonces, tiene en especial la tierra como teatro de actividades, precisamente por habitar en ella el ser humano, que se ha considerado la suprema creación de Dios. Así, él ha dañado la vida humana y toda la creación. Y es evidente que la existencia y la acción diabólica presentan problemas sumamente serios para entenderlos. Sin embargo, esto es lo que Dios muestra en su palabra. Lo que acabamos de leer es lo que Dios muestra en su palabra acerca de estos seres espirituales. Entonces, aquí hago una advertencia. Hermanos, no debe haber lugar en nosotros para las especulaciones. Todos esos libros de testimonios que usted ve, de experiencias de estos grandes predicadores, hermanos, muchas veces es comercio para que se vendan esos libros y tener ingresos, ¿verdad? Muchos de esos libros de guerra espiritual que le enseñan al creyente hasta hacer una cartografía espiritual de cuáles son los demonios que gobiernan en Costa Rica y en México y en esto. Y hermanos, la Biblia no nos ha llamado a eso. Eso es especulación. Y yo oigo muchos de estos creyentes y hasta he conversado con ellos diciendo, pero es que necesitamos conocer al enemigo. No, hermanos, no pierda tiempo tratando de conocer al enemigo. Conozca lo que la Biblia dice del enemigo. Eso es lo que necesitamos conocer. Pero conozcamos a Cristo. Conozcamos a Cristo, conozcamos a Dios. Eso es lo más importante. Y dejemos de estarnos metiendo en el mundo de las tinieblas y leyendo libros. Hay libros que han hecho mucho daño, como esos libros de Rebecca Brown y libros de hay una costarricense, Rita Cabezas y toda esa gente, un sincretismo, ¿verdad? que tienen y meten al creyente en ese mundo. Y entonces el creyente llega hasta obsesionarse con las fuerzas de la oscuridad, de las tinieblas, de los demonios, de los diablos, y anda reprendiendo y luchando y viendo demonios en todo lado y pierden la paz espiritual y uno ve que hasta se desequilibran. Porque hermanos, Dios, lo que Él quiere que conozcamos del enemigo es lo que dice la Biblia. Y usted y yo no necesitamos conocer más que lo que dice la Biblia. Es suficiente, es lo que Dios quiso. Lo que más debemos abocarnos es a conocer a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo, ¿verdad? Pero sí, conozcamos lo que la Biblia dice al enemigo, nada más lo que la Biblia dice.
Porque hay dos textos tremendos, ¿verdad? ¿Cómo se me va el tiempo de rápido, hermanos? Hay dos textos tremendos, ¿verdad? Deuteronomio 29:29. Deuteronomio 29:29. Este versículo es muy importante. Dice así, Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. ¿A quién pertenecen las cosas secretas? A Jehová nuestro Dios. Más las reveladas. ¿Cuáles son las cosas reveladas? Las que están escritas en la palabra de Dios. Las que están escritas en la palabra de Dios, no más. Las cosas secretas pertenecen a Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos las palabras de esta ley. Entonces, hay cosas que están en el secreto de Dios que no nos corresponde a nosotros andar indagando, como el mundo de la oscuridad, el mundo de las tinieblas, dónde domina este y cómo se llama este demonio y cómo se llama. Esos son cosas secretas que a nosotros no nos corresponde andar buscándolas porque no han sido reveladas, pero todo lo que Dios ha revelado, incluso lo que Dios ha revelado acerca del enemigo y la lucha espiritual y las huestes espirituales, eso es lo que debemos de conocer, no más, no más. Esas cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que podamos vivir en la palabra en victoria. Pero lo que va más allá de eso, hermanos, nos metemos en el mundo de la especulación. En el mundo de la especulación. Y no está permitido por Dios. Las cosas secretas pertenecen a Dios, más las que Él reveló en su palabra son para nosotros. Así que en un tema como estos y en cualquier tema, a la palabra de Dios. Más allá de eso es especulación. Así es, no debemos meternos en eso. La palabra de Dios nos instruye a conocer el reino de Dios. Exactamente. Ahora, hay una iglesia, fíjese que, vea usted qué tremendo, que esta siempre ha sido una lucha en la iglesia. Por eso el que dice por ahí un estribillo, que el que ignora la historia está condenado a repetirla. El que ignora la historia está condenado a repetirla. Vemos ya, hermanos, desde tiempos muy remotos, principios de la iglesia, vemos ya una congregación que estaba con estos problemas. En Apocalipsis capítulo 2, acuérdense que hay 7 iglesias en Asia Menor a las cuales es enviado el Apocalipsis, a esas 7 iglesias, y se les envía un mensaje específico, ¿verdad? Un mensaje específico a cada una de las iglesias. Y en Apocalipsis capítulo 2, verso 8. Ajá. Vamos a ver. No, Apocalipsis capítulo 2, verso 24. Apocalipsis 2, 24. Hay una de las 7 iglesias que es la iglesia de Tiatira. Y vea usted qué tremendo, dice. Apocalipsis 2:24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis retenedlos hasta que yo venga. Entonces observe que ya desde ese momento había una iglesia que ellos consideraban que ellos eran más espirituales porque ellos se habían dado a la labor de conocer lo que llamaban las profundidades de Satanás. Se habían metido a especular y a indagar en el mundo de las tinieblas. Y dice el Señor a los que tienen esa doctrina que se llama las profundidades de Satanás, el Señor les los reprende, el Señor les está hablando.
a ellos, ¿verdad? Para que se arrepientan de eso. Y les dice, aléjense de eso y más bien retengan lo que tienen, ¿verdad? Antes de que yo venga. De ahí que vamos a encontrar a veces libros, oiga, hay libros enteros que ha escrito gente que dice, bueno, es que en una liberación que tuve con un endemoniado, yo en el nombre de Jesús obligué al demonio a que me contara y yo lo empecé a hacer preguntas y preguntas y él me reveló, ese demonio fue sometido y obligado a través de esa persona a decirme cuál era el mundo de cómo era el mundo de las tinieblas, quién gobernaba tal lado, quién esto, quién el otro. Y lo aceptan y escribe un libro y toda la gente acepta eso. Qué tremendo, ¿verdad? Las profundidades de Satanás. Pero hermanos, yo le digo, ¿qué puede salir de la boca de un demonio? Aunque usted le diga que en el nombre de Jesús él diga lo que yo le voy a preguntar, dígame usted, ¿es confiable un demonio? ¿Qué dice la Biblia? Que el diablo es ¿qué? Padre de mentira, porque de suyo habla y no puede hablar verdad. No puede hablar verdad porque su naturaleza es la mentira. Entonces, ¿cómo le vamos a creer a un demonio que habla a través de una persona revelándonos cómo es el mundo de las tinieblas y haciendo eso una doctrina y vendiendo libros? Si el enemigo, todo lo que va a decir es mentira. Y lo va a decir porque sabe que esa persona va a escribir eso y que muchas personas van a ser arrastradas al error. Entonces, hermanos, tengamos discernimiento. Qué tremendo, ¿verdad? Bueno, entonces no especulaciones, no coma cuento, no se deje arrastrar a ese mundo. Ahora, ¿cómo actúa? Las huestes demoníacas, ¿cómo actúan? Ellos actúan, hermanos, inteligente y organizadamente. Oiga, qué tremendo. Ellos actúan inteligente y organizadamente. Son seres espirituales con inteligencia, ¿verdad? Y son muy organizados. El pasaje que nosotros leímos, Efesios 6, 11 y 12, dice que están organizados en principados, potestades, gobernadores, huestes de las tinieblas, ¿verdad? Hay una organización increíble. Acuérdese que el diablo siempre va a copiar todo lo de Dios. Y Dios está organizado, ¿verdad? En la Trinidad bendita. Luego están los serafines, luego están los querubines, luego está la corte celestial, luego están los ángeles mensajeros, luego están los arcángeles entre los cuales está Miguel y después ángeles mensajeros, uno de los más importantes es Gabriel y después ángeles con misiones especiales de proteger y guardar a los creyentes. O sea, Dios tiene una organización increíble y el enemigo, como copia todo lo de Dios, también tiene una organización tremenda, ¿verdad? Está el diablo ahí de primero y después vienen principados y después vienen huestes y después vienen gobernadores y una organización tremenda y hay una sujeción tremenda entre ellos, ¿verdad? Ahora, imagínense que el enemigo a veces es más sujeto y reconoce más autoridad que los mismos creyentes. Qué vergüenza, ¿verdad? Los creyentes muchas veces están rebelándose contra el pastor, contra las directrices espirituales de la iglesia, contra las autoridades políticas, contra el policía del barrio. Vemos a los creyentes, algunos de los que parece que entraron ahí en el hospital hasta golpear gente y todo, eran creyentes. Entonces, hermanos, qué tremendo, ¿verdad? En el mundo de las tinieblas hay toda organización y se van respetando en jerarquía. Y nosotros los creyentes, sabiendo que en el reino de Dios también todo es en sujeción, autoridad y respeto, a veces los creyentes, ¿verdad? Ni siquiera actuamos como actúa el lado oscuro, ¿verdad? Que son sujetos y organizados. Tenemos que aprender de todo esto, ¿verdad? Ahora, los demonios actúan en las vidas de las personas. Tal vez me vaya a extender hoy un poquito más. Yo le ruego paciencia, porque este es un tema que yo quisiera terminar, porque me interesa más hablar de Cristo que de esto. Y toco este tema porque
es importante que nosotros lo conozcamos, pero es un tema que tampoco la Biblia le dedica demasiado, ¿verdad? Entonces, si ustedes me dan un tiempito, faltan unos 10 minutos, si ustedes me dan tal vez unos 10 minutos más, terminamos este estudio y usted lo puede repasar para que aprenda a estar en una enseñanza equilibrada, ¿verdad? En la Biblia. Bueno, ¿cómo actúan estos demonios? Actúan en las vidas de las personas, ¿verdad? Procuran que las personas no busquen a Dios ni se rindan a Él. Vaya a Hechos 26. Hechos 26. Hechos 26. Hechos 26, 18. Hechos 26, 18. Está hablando de la conversión del apóstol Pablo. Vea qué tremendo. Voy a leer del versículo 15, Hechos 26, 15. Yo entonces dije, este es Pablo, ¿verdad? ¿Quién eres, Señor? Eso es cuando él se cayó, escuchó una voz, un resplandor, quedó ciego. Yo dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto me he aparecido a ti, para ponerte por ministro. Qué tremendo, hermanos, hasta que me escalofrío, ¿verdad? Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Para que abras sus ojos, para que se conviertan, oiga, de las tinieblas a la luz y de la autoridad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces vea qué tremendo como Dios le dice a Pablo, mire Pablo, ya levántese, póngase sobre sus pies porque yo lo he escogido a usted para que vaya y predique a la gente para que se les abran los ojos. Se les abran los ojos, escuche, se les abran los ojos, quiere decir que la gente que no tiene a Cristo tiene sus ojos espirituales cerrados, para que a través de la predicación se les abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas, o sea, la gente está en tinieblas y pasen a la luz, y oiga, y de la autoridad de Satanás a Dios. O sea que mientras no tienen a Cristo están bajo la autoridad de Satanás. Y como están bajo la autoridad de Satanás, esas mismas personas también son usadas por el enemigo para hacer cosas que no convienen. Ok. 2 Corintios 4. 2 Corintios 4. Versículo 3 y 4. 2 Corintios 4, versículos 3 y 4. Dice, 2 Corintios 4, versos 3 y 4, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, observe que está en minúscula, está hablando de Satanás, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, que acabamos de leer, que Pablo fue levantado para que predicara y se les abriera los ojos a los incrédulos. Aquí nos dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Entonces, vemos que tremendo cómo Satanás actúa en la vida de las personas, cegando el entendimiento, teniendo autoridad sobre ellos. Aquí dice que los tiene con el entendimiento enceguecido totalmente para que no conozcan la gloria de Cristo. Y a veces ellos creen que son inteligentísimos y que tienen sus ojos espirituales abiertos, y algunos hablan de que tienen abiertos hasta el tercer ojo, ¿verdad? Y la Biblia dice que son ciegos
y que el diablo les ha cegado el entendimiento para que no vean la gloria de Cristo. Por eso, como dice el apóstol Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Y vea qué precioso, sino a Jesucristo como Señor y a vosotros como siervos por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, Dios puede hacer que resplandezca la gloria de Cristo en esos corazones, mentes enceguecidas, ¿verdad? Pero el enemigo actúa en las personas, entonces, manteniéndolas ciegas y manteniéndolas bajo su gobierno, ¿verdad? ¿Y qué hacen estos demonios? Pongan mucha atención. Procuran por muchos medios atractivos mantener fuera de la autoridad divina a las personas. Él va a usar, yo creo que son los mejores publicistas que hay. Son los mejores publicistas que hay. Y lamentablemente creo que muchos publicistas son instrumentos en las manos del enemigo, ¿verdad? Para presentar el pecado como algo atractivo, como algo bueno, como algo necesario el pecado, ¿verdad? Entonces, de esta manera, el diablo se aprovecha del poder del pecado que hay en las personas y los usa, los explota, les pone toda suerte de atracciones, ¿verdad? Entonces, vamos a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Versículo 13 y 14. Santiago capítulo 1, versículo 13 y 14. Santiago capítulo 1, verso 13 y 14. Esto es muy importante. Sí, voy un poco rápido, hermana Ilse. La ventaja es que queda grabado. Y ustedes, yo los animo de verdad a irlo escuchando y agarrando cositas que a veces uno no agarra de primer momento, pero cuando vuelve a escucharlo, uno entonces se retroalimenta. Mira, yo no le había puesto atención a esto. Entonces yo les animo, tienen la ventaja que no necesitan volverlo a escuchar todo corrido, sino que pueden ir escuchando incluso 10 minutos cada día hasta el otro martes, ¿verdad? Y cogiendo nota. Esto es muy importante porque así es como se crece. Así es como se crece. Una de las cosas que Dios me guió y produjo en mi vida es que cuando yo me convertí, primero busqué sentarme en la segunda banca para que nadie me distrajera. Era una iglesia bastante grande en esos tiempos. Y segundo, trataba de anotar todo lo que mi pastor predicara. Todo, estaba ahí anotándolo, buscándolo en versículos y lo repasaba durante la semana. Y eso trajo crecimiento a mi vida, así que es lo que yo recomiendo, ¿verdad? Va a crecer mucho usted si pausadamente escucha luego esta enseñanza, ¿verdad? Santiago 1, 13 y 14 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Aquí hay un zancudo, ¿verdad? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos es atraído y seducido. Entonces esos malos deseos, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Bueno, primeramente que la tentación nunca va a venir de Dios, ¿verdad? La tentación nunca va a venir de Dios. Pero que el diablo, para tentarnos, va a usar los malos deseos que hay en nosotros como seres humanos. Va a aprovecharse de nuestras debilidades, ¿verdad? Entonces, a la luz de Dios vale conocerse uno, ¿verdad? Saber cuáles son sus debilidades, y a veces uno se asusta porque uno dice, yo no sabía que tenía estas áreas de debilidad en mi vida, y a través de tentaciones o pruebas
y lamentablemente a través de fallos a veces y tropezones y caídas nos damos cuenta que éramos débiles en algunas áreas, ¿verdad? Entonces dice que de esos malos deseos que hay en nosotros se aprovecha el enemigo, ¿verdad? Se aprovecha el enemigo y los incentiva, ¿verdad? Y usa los medios publicitarios, la televisión, el cine, la lectura, las conversaciones, todo para incentivar esos malos deseos que hay en nosotros y arrastrarnos hacia el pecado, ¿verdad? Ok, vamos a Mateo, libro de Mateo, capítulo 13, verso 19. La famosa parábola del sembrador. Qué parábola más tremenda, ¿verdad? Cómo habla que los seres humanos se pueden dividir en 4 tipos de terreno, que son los 4 tipos de corazones, ¿verdad? Y hay uno que es un buen terreno, que da buen fruto. Pero aquí en la parábola del sembrador es tremendo porque el primer terreno, el Señor Jesucristo da la explicación y dice, Mateo 13, 19, dice así, Mateo 13, 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. ¿Quién es el malo? El diablo. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Vea qué injusticia, ¿verdad? Uno a veces predicando la palabra de Dios en los corazones y todo, y el poquito que queda, viene el diablo a veces y lo arrebata del corazón de una persona, ¿verdad? Entonces vemos aquí cómo actúan las personas, actúa tratando de robarle la palabra de Dios. Por eso muchas veces después de la predicación yo oro y les digo, hermano, no permita que nada le robe la bendición ahora que llega a su casa, ¿verdad? Porque a veces el diablo ocasiona problemas, disturbios, situaciones en la casa después de que usted llegaba contento de escuchar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que se le olvide la palabra que fue sembrada y se la roba el enemigo, para que no haya crecimiento espiritual y en algunos casos para que la persona no sea salva, ¿verdad? Entonces, observamos, hermanos, que el enemigo actúa en la vida de las personas, ¿verdad? Cegando su entendimiento, poniendo oscuridad en sus vidas, atando sus vidas para que no conozcan a Cristo. Y vemos que el enemigo se aprovecha los malos deseos que hay en nosotros, ¿verdad? Y los incentiva para que caigamos en pecado y en tentación. Y observamos aquí que hasta arrebata la palabra que se siembra en los corazones, ¿verdad? Pero también a veces el diablo se posesiona de una persona. Llega un momento en que posesiona a una persona. Este es ya el último grado. La posesión no es algo que ocurre la noche a la mañana. Una posesión satánica es un ataque al enemigo gradual, hasta que va debilitando la voluntad de la persona con el pecado, hasta que llega un momento en que la persona ya no tiene voluntad, así como cuando una persona cae en el alcoholismo, ya no tiene voluntad para salir de ahí y lo sigue hundiendo y lo mete en las drogas y lo mete en, muchas veces el mundo de la droga está muy unido al mundo de la hechicería y la brujería y todo eso, y lo sigue hundiendo hasta que llega un momento en que ya la persona no tiene voluntad y entonces lo posee y se vuelve una persona poseída, ¿verdad? Poseída totalmente. Son el caso de los endemoniados, ese es el caso último que habla la Biblia, y en esos casos el diablo actúa no desde afuera, no cegando el entendimiento, no tirando cosas para incentivar los malos deseos, no usando la publicidad y todas las cosas externas para sacar lo malo que hay en nosotros, sino al contrario, cuando la persona está poseída, entonces va a actuar dentro de la persona, de adentro hacia afuera, ¿verdad? Y tenemos 2 versículos y creo que voy a tener que terminar hoy con estos 2 versículos. Marcos capítulo 1, versículo 21 al 28. Marcos 1, 21 al 28. Dice así, Marcos capítulo 1, verso 21 al 28. Dice, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaban como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre
con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús les reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Una de las cosas que vemos es que al Señor no le gustaba hacer mucho espectáculo, incluso le ordena al diablo: cállese, cállese, deje de hacer tanta bulla y salga ya, ¿verdad? Pero aún así fue algo extraordinario, ¿verdad? Cómo sacudió al individuo y de todo y salió de él y toda la gente se asombró. Esa persona, observe que tenía un espíritu inmundo, lo había llegado a poseer la inmundicia. La inmundicia. La pornografía es un flagelo terrible porque es una de las cosas, incluso dicen los psicólogos y los psiquiatras, que la pornografía es una de las cosas más adictivas que puede haber, más adictivas que la droga. Y son espíritus inmundos los que actúan detrás de la pornografía. Y cuando eso se convierte en una atadura, hermanos, de ahí a que se debilite la voluntad de la persona y a que pueda llegar a estar poseída de espíritus inmundos, no hay mucha distancia, no hay mucha distancia. Así que si alguno me escucha y está adicto a la pornografía, yo le animo en el nombre del Señor a que tenga un genuino arrepentimiento, a que busque a Dios en ayuno, en oración, mucha lectura de la Biblia, santificación, para que el Señor purifique y limpie su vida y no llegue a usted a grados de donde llegue a ser incluso atormentado, ¿verdad? Marcos capítulo 5, termino con este pasaje, que también nos habla de ese punto extremo, ¿verdad? Dice: viniendo al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros. Imagínese usted hasta dónde lleva el diablo a las personas. Hermanos, yo cuando leo este pasaje yo tengo un quebrantamiento interno, porque esto es algo que vemos en la sociedad y a veces no dimensionamos que esas personas las tiene el diablo atadas, a veces poseídas ya, cuando están en un estado de drogadicción tremendo, cuando prácticamente a veces rayan en la locura y usted les ve que se le tiran a los carros y usted ve que algunos definitivamente viven en los cementerios, se meten en los sepulcros y ahí viven. Hermanos, eso es terrible, ¿verdad? Debemos de pedir al Señor misericordia por esas personas. Dice: tenía su morada en los sepulcros, verso 3, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andando, dando voces en los montes, en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos a ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Usted se puede imaginar los gritos de 2000 cerdos tirándose de un precipicio al mar, despeñándose, pegando esos gritos que pegan los cerdos.
eso hizo que los que cuidaban los cerdos salieran despavoridos, nunca habían visto algo así, ¿verdad? Los que apacentaban los cerdos huyeron, verso 14, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado el demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Aquel hombre que andaba desnudo, con harapos, ahora, Señor, lo ven sentado, ya no andaba corriendo, ya no andaba con aquella desesperación, ya no andaba pegando alaridos ni gritos. Ese hombre no tenía paz, no podía estar sentado jamás, pero ahora lo encuentran sentado, sereno, tranquilo. Oh Dios, sentado, tranquilo, vestido, vestido, y en su juicio cabal, una persona normal. Y les dio miedo a toda esa gente. Claro, ¿a quién no le va a dar miedo ver algo así? ¿A quién no le va a dar miedo ver algo así? Hermanos, solo Cristo puede libertar a estas personas, solo el Señor lo puede hacer, solo el Señor, solo Jesucristo. Y Él tiene el poder, hermanos, para libertar a las personas. Y nosotros debemos de predicar el Evangelio a las personas, ¿verdad? Porque si oramos echando fuera un demonio de una persona y esta persona no se rinde a Cristo, va a estar peor. Va a estar peor, porque si no se rinde a Cristo, dice la Biblia, que van a volver 7 peores que los que tenían. Imagínese usted, ¿verdad? Entonces, por eso a veces no vale la pena andar echando fuera demonios y no vale la pena predicar el Evangelio, porque cuando el Evangelio alumbra la mente de una persona y se convierte a Cristo, entonces Cristo hace una obra de libertad, ¿verdad? Y debemos de entender que esto es lo que habla la Biblia, esto es lo que dice la Biblia. No hay lugar para más. Vamos a estudiar un poquito más la próxima semana cómo actúan las organizaciones terrenales y cómo actúa incluso en la iglesia, ¿verdad? Vamos a hablar sobre esto porque definitivamente no nos da tiempo. Pero hermanos, hay cosas que Dios permite, pero sin duda, es el diablo el que está detrás. Dios permitió el sufrimiento de Job, pero no fue Dios el que lo ocasionó directamente, sino fue Satanás el que estaba detrás de escena. Así, hermanos, en un momento como este que estamos viviendo, que vemos la muerte de niños, la muerte de tantas personas, ucranianos y rusos, matándose, hermanos, uno dice definitivamente el enemigo tiene que estar detrás de estos hombres que promueven la guerra. Definitivamente es el diablo el que está actuando ahí para robar, matar y destruir, porque esa es la naturaleza del diablo. Por eso los cristianos debemos de orar pidiéndole a Dios que tome control, que tome dominio de esta situación. Esto no se ha salido de las manos de Dios, pero nos toca a nosotros como pueblo de Dios entender que en estos casos de guerra, hermanos, son las fuerzas del diablo las que actúan detrás de los gobernadores, ¿verdad? Para que haya estas matanzas, ¿verdad? Entonces, oremos por la paz en estas naciones y hermanos, que esto nos sirva para entender que vivimos en un mundo espiritual, pero que nuestra es la victoria. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero no debemos de ignorar también, nos dice la Biblia, que no ignoremos sus maquinaciones, para que no caigamos en sus trampas, ¿verdad? Pero mayor, poderoso, es el que está en nosotros. Así que la paz de Dios te llene y por favor le animo a que con mucha calma vaya repasando un poquito de este estudio, poniéndolo todos los días un poquito hasta que lo termine la próxima semana. Y la próxima semana vamos a tener que seguir una semana más con este tema y aprendiendo algunas cosas más para no caer en esos mundos especulativos. Que el Señor me los bendiga, que la paz de Dios esté con ustedes.